Nanes, ¿tú qué crees? ¿Que la experiencia de cliente es igual en todos los sectores y todos los países o que hay muchas diferencias? Hombre, no lo sé, pero yo creo que será como en todo, ¿no? Algunas cosas serán iguales y en otras cosas habrá muchas diferencias. Pues hoy vamos a salir de dudas, porque hoy tenemos con nosotros a un auténtico nómada de la experiencia de cliente, a un Tuareg. profesional que ha ocupado posiciones directivas en marcas bandera, en sectores tan diversos como las aerolíneas, las telecomunicaciones y la banca. Y además en dos países muy diferentes como México y España. Bueno, es que nos acompaña hoy nuestro gran amigo David Arconada, que es presidente de DEC México y además director global de experiencia de cliente en el BBVA. Y es una persona, bueno, le vamos a conocer ahora, súper inquieta, un gran profesional. Bienvenido, David. Bienvenido, David. No, bien, muchísimas gracias por la invitación, que nunca me habían llamado nómada, ¿eh? Así que ¿No? mira, ya esa es otra que me llevo en la mochila. No, Bueno, es que te encantadísimo. has movido bastante, ¿no? Me he movido, eso es verdad. Pero nada, un placer estar con Bueno, dos pues, buenos amigos como Agustín pues y, por supuesto, Nanes. deseando conocer toda tu experiencia, pues arrancamos. Vamos a empezar por el principio, David. ¿Qué querías ser de pequeño? Porque nadie de pequeño es la pregunta obligada en los podcasts de DEC. Nadie de pequeño quiere ser director de experiencia de cliente. ¿Cómo has llegado hasta No, o aquí? sea, eso seguro, Nanes, ¿eh? Que no quería ser director de experiencia de cliente, seguro. Yo no sé lo que quería ser de pequeño. Y como le decía antes, tampoco tengo muy claro lo que quiero ser ahora, pero probablemente de pequeño estoy seguro que no. Pero sí sé que me encantaba dibujar. Tenía una afición que era, si recordáis en los periódicos, ya de hace unos cuantos años, había caricaturas, había caricaturistas de políticos, de deportistas. Yo recortaba las caricaturas y mis padres todavía tienen guardadas las carpetas con todas las caricaturas recortadas y me encantaba copiarlas. Y luego de ahí tomé la afición de dibujar, hice mis pinitos en cómic y eso es lo que más me gustaba de chaval. Bueno, la experiencia de cliente tiene una parte de arte, ¿no? Tiene una parte, yo creo que en parte sí, ¿no? De creatividad o de cierta creatividad. Mi afición de dar clase o algunas charlas o ponencias tiene. Crear una ponencia es muy bonito, es parecido, ¿no? Al dibujo en parte, Claro, y por ahí yo creo que me queda algún vestigio de esa época. pero no estudiaste Bellas Artes. No, me tiré a lo fácil. Todos los profesores me recomendaban, tú tienes habilidad para Bellas Artes y me tiré a empresariales. O sea que fíjate, totalmente coherente con lo que me estaban recomendando. Muy bien. Oye, ¿y qué es para ti la experiencia de cliente? Pero una definición personal, no lo que pone el manual de DEC. Mira, yo creo que podemos decir específicamente de dos planos, desde el plano del cliente y desde el plano de la empresa, ¿no? Desde el plano del cliente no es la decisión teórica, pero es que la real, es la emoción que sufre tu cliente o vive tu cliente cuando interacciona contigo. Y lo resumes con palabras que el cliente entiende: contento, cabreado, emocionado, ilusionado, ni fu ni fa. Pues es eso. Ahora, desde el lado de la empresa, para mí es la manera en la que traduces tu propósito de marca a una relación humana con el cliente. Es eso. Y esa traducción en humanidad cuando interaccionas con tu cliente, o si le ponemos la etiqueta de empleado, cuando interaccionas con el empleado, pues es eso, es O experiencia de sea, la cliente. experiencia de cliente es la estrategia hecha realidad. De una manera humana, o sea, la palabra básica es la La humanidad, o sea, humanidad. cómo humanizas, cómo tú eres un humano tratando con otro humano. Y eso es lo difícil, hacer humana Y una compañía escalarlo, ¿no? y escalarlo en el 100% de relaciones con tus clientes o con tus colaboradores. Mira, estaba pensando que seguro que los ha vivido, por lo que solemos preguntar también, el momento aterriza como puedas, ¿no? Cuando has dicho antes que aún estás pensando qué quieres ser, ¿no? Porque lo de ser director de experiencia de cliente es complicado. ¿Recuerdas algún día en el que hayas dicho, hoy no me tenía que haber dedicado a esto? Mira, ¿Alguna anécdota? pues mira, más que por hablar de dos momentos quizá muy retadores, además coincidieron en poco espacio de tiempo, que fue mi estancia en Aeroméxico nada más llegar a México en el 2018-19. Una fue que a los 2 meses de estar en México sufrimos un accidente aéreo Ostras. en Durango y la tripulación era responsabilidad mía, los sobrecargos, ¿no? En Los Durango, tripulantes México. de Durango, México. Los tripulantes de cabina, ¿no? Y
Oye, pues es una situación realmente tensionante, ¿no? Cuando vives una situación así, que tienes a tu equipo en ese avión, cuando tienes 90 y tantos pasajeros en ese avión, y gracias a Dios se evacuó, no hubo ninguna víctima mortal y se evacuó a todos los pasajeros y los responsables de evacuar el avión era nuestro equipo. Que es una de esas situaciones que siempre vas a recordar, ¿no? Era director de servicio a bordo en aquella época, pero la recuerdo perfectamente. Y la segunda, que fue año y poco después, pues fue la pandemia, donde de un día para otro tenemos que cerrar todas las operaciones, tenemos que cerrar todas las... Bueno, claro, una aerolínea, el y impacto fue... totalmente. Claro. Y entonces, pues esa la recuerdo no como aterriza como pueda, sino pues hay que enfrentarse a esto, que como colegas en otras industrias nos enfrentamos todos. Es verdad que vivirlo en una aerolínea pues fue divertido, fue súper retador. Entonces, esos dos momentos los recuerdo especialmente interesantes, ¿no? Vale. Bueno, Oye, y siempre has trabajado en empresas muy grandes. ¿Y qué barreras, qué dificultades encuentras a la hora de implantar la visión de experiencia de cliente en empresas tan grandes y tan complejas? Yo creo, o sea, hay dos que podemos achacar a la propia organización y una que podemos achacar a los propios líderes de experiencia de cliente, ¿no? Las dos primeras es que la propia inercia de la organización muchas veces tiene una visión cortoplacista y hay decisiones cortoplacistas que en ocasiones pues, no van a favor del cliente. Y luego que es las estructuras, como creamos las organizaciones, ¿no? Este famoso tema de los hilos, que sí es muy teórico, pero es real, pues al final es una de las barreras que hay que eliminar, ¿no? Conseguir esa visión transversal de que todos vean al cliente de la misma manera, con la misma estrategia. Por ahí hay estudios que dicen el 70% de los proyectos fracasan por este tema de los hilos en experiencia de cliente. O sea, al final cada departamento, cada división, una gran empresa va a sus objetivos, va a lo suyo y cuesta mucho. Y ese alineamiento, pues es el valor añadido que aportamos a áreas transversales como la nuestra, ¿no? Precisamente es alinear a distintas áreas que tienen visiones verticales con esa visión cross, ¿no? Pero luego hay una tercera, o sea, primero es cortoplacismo, visión vertical, pero luego hay una tercera, es el propio enfoque estratégico que hacemos la gente que nos dedicamos a experiencia de cliente, que lo puedes convertir en una barrera si no es un enfoque acertado. Es decir, si hacemos autocrítica a los líderes de experiencia de cliente, que creo que debemos hacer, no todo está afuera. O sea, hay mucho dentro de realmente estoy alineando lo que yo quiero hacer con el propósito de la marca, realmente estoy... Pero eso ya va un poquito más en egos, ¿no? En la capacidad que tenga cada uno de mirarse el ombligo, ¿no? Y de ser honesto Totalmente, pero siempre que hablamos de barreras, los tíos de experiencia de cliente, hablamos de barreras de Sí, fuera. de fuera, y al claro. final nosotros Y también, nosotros lo creamos hacemos propias bien, barreras, nosotros lo claro. también hacemos bien. construimos nuestro propio silo, ¿no? Totalmente. Nuestro pequeño silo. Totalmente. Yo tengo una pregunta de los tres sectores, o bueno, ya todos los sectores, pero básicamente tú conoces esos tres, telco. ¿Cuál ha sido el más maduro o el más pionero o el que más avanzado ha estado en CX, pero de verdad? Ya, yo creo que los tres sectores tienen su reto, ¿sabes, Nanes? Mm. Pero si tuvieras que posicionar uno, hacer un ranking, o sea, por mojarnos aquí, quiero decir que nadie Pues nos oye. no me quiero mojar en cuanto a score de NPS, porque al final No en score, sino tratas ligas distintas, ¿no? tu visión. ¿Pero dónde crees que está más desarrollado? Yo creo que está más desarrollado de manera innata en aerolíneas, probablemente. Pero digo, ibas a decir, pues, tú no ves las noticias y ves lo que ocurre con los clientes cuando hay una cancelación, ¿no? Es verdad. Pero aerolíneas, primero es una industria donde tienes elementos que no dependen de ti, pero que tienes que gestionar el clima, ¿no? O sea, son elementos exógenos incontrolables que marcan mucho la experiencia de tu cliente y de la operación. El cliente tiene altas expectativas y baja tolerancia a errores, a fallos. Miraos como clientes, ¿no? Estás esperando, no sé si lo habéis oído, estás esperando a lo mejor a que te atiendan en un retail y tu nivel de aguante en la fila es mucho menor, o sea, mucho mayor que esperando al embarque. No sé si lo habéis vivido. ¿Por qué? Pues porque el ecosistema que rodea el viaje es muchas veces incómodo, tensiona. Somos más pacientes, sí, estamos como sí. más resignados. Tienes más nervios. Pero hay más nervios. Yo siempre lo he dicho, yo creo que a la gente le gusta volar
gente le gusta viajar y llegar al destino, pero a ti te dicen, oye, te vas a pegar 12 horas Sí, en el un coste avión, ese lo puedes en un obviar. sitio donde no estás 100% confortable, donde no es cómodo. Oye, pues a ti te gusta viajar, ¿vale? Pero lo del momento del vuelo, pues tiene su tensión. Y eso es muy demandante para los equipos de experiencia de cliente en aerolíneas que yo admiro, ¿no? Los que se dedican a ello. Ahora, es verdad que también ofrece un montón de posibilidades de personalizar interacciones, de tener momentos wow. Con lo cual, en esa parte, aerolíneas es una aerolínea, o sea, es una industria fantástica. Telcos de las primeras, yo lo vivía ya por los 90, que integró en la época de alta competencia, liberalización de la industria, churn, que nos robábamos los clientes unos a otros, otros a unos, pues empezar a hablar de métricas de recomendación. Y luego banca, pues está en otra liga en todo lo que es digitalización, yo creo, experiencia digital, personalización por la parte de digitalización. Mi empresa creo que es un ejemplo de ello. Entonces, es complicado poner una industria arriba y que el resto sean followers. Sí, o sea, creo que cada una Ya. tiene Sí, su, cada una pero tiene su si tuviese que peculiaridad. elegir una, yo creo que por Y en las complejidad. telecos, hace años Sí. que saliste del sector teleco, pero en las telecos, ¿tú crees que el cliente llega a entender lo que compra? Bueno, yo no sé si solo en las teleco. Por ahí leí el otro día un artículo que decía que el 60% de los clientes no entienden las tarifas que contratan. Y no era solo hablando de telco. O sea, podemos irnos a Seguros. la luz, a seguros, ¿no? O sea, y te das cuenta de lo que uno ha contratado cuando abres un siniestro Y o dices, cuando tienes algún te llevas problema la con tu sorpresa. servicio y te llevas la sorpresa. O sea, Mm. yo creo que es uno de los grandes retos y es una de las funciones muy divertidas de experiencia de Porque clientes. en tu tiempo en Orange hiciste un esfuerzo muy importante en la simplificación, ¿no? Sí, era aquella época donde entre lo de las tarifas planas como ahora no era tan común. Claro. Entonces, entre los megas que Cuando llamabas, contratabas, la cuando voz, tal. los SMS que podías tener en tu pack, o sea, aquello era un cisco tremendo, ¿no? Y allí os acordáis de los animales, Sí, que creo que fue un súper éxito de Orange, ¿no? Como intentamos traducir en iconos muy sencillos de asociar. Del delfín, pues navegas, ¿no? La ardilla Sí. pues consume poco. poco, la ballena. Entonces, Navegas pues creo más, más. Entonces fue, eso es. Pero, oye, bebe más agua. pero que funcionó, que fue un súper éxito Te comes a Simba. de los equipos Sí. la verdad que de producto y de marketing de Orange. ¿Por qué? Porque traduces al lenguaje común Sí, lo el Cristo, relacionas. y eso yo creo que además es absolutamente extrapolable no solo a las tarifas. O sea, yo creo que la comunicación como tal, de hecho, yo durante mi humilde experiencia siempre he tenido la intención de crear equipos enfocados en rediseñar las comunicaciones de los clientes, pero no la comunicación solo de venta, sino la interacción del día a día, que tú me mandas una petición solicitándome algo y lo que yo te responda lo entiendas. Yo recuerdo en aerolíneas que cuando había un incidente con una maleta, a los clientes les llegaba directamente el mensaje que salía de los sistemas que gestionaban los equipos internos con unos códigos y tal, que claro, tú leías eso y dices, ya está, mi maleta ya no va a llegar nunca, ¿no? Claro. Pues ya solo viendo Ya. el mensaje. Entonces yo creo que es una de las grandes oportunidades que todavía los equipos de experiencia de cliente tenemos, ¿no? Sí, pero volviendo a las telco, ¿no son un commodity ahora? O sea, no, ¿cómo te escapas de ahí? ¿No crees que son ahora ya? Sí, yo creo que tienen mucha comoditización como industria y al final, pues, precio y producto entendido como incluso como el propio terminal, ¿no? Sí. Móvil, ¿no? Que tú vendes, pues es lo que marca la experiencia básicamente. Pero sigue yo creo que habiendo oportunidades, ¿no? De salirte de esa Yo tenía un profesor que me comoditización. encantó en el IS y decía, no hay industrias de commodities, hay directivos con mentalidad de commodities, ¿no? Siempre hay la posibilidad de diferenciarte en algo, ¿no? Sí, Entonces, al final, bueno, siempre tienes oportunidades de esa humanización que hemos hablado, y bueno, en Andes, en Dexa, hablamos mucho de esto, ¿no? Pero si tú tienes oportunidad en un commodity de mostrarte tu lado humano o de intentar todavía hacer más sencilla la interacción con la marca, que todavía en Telco hay esa oportunidad de hacerlo, pues yo creo que es la estrategia. Oye, y tú primero pasas de Orange a Iberia, de Iberia pasas a Aeroméxico y llegas en pleno COVID, ¿o cómo es? ¿O No, antes del llego un COVID? poquito antes. Poquito antes. Yo llegué a principios del 18 y el COVID llegó un poquito ya más tarde, pero lo viví Y en ahí toda su parasteis esencia. la operación, Sí, os sí, sí. quedasteis a cero prácticamente. No, no, prácticamente. Creo que
Y de hecho, durante todo el COVID, creo que las aerolíneas perdimos a nivel global, esos son datos de IATA, como un 60% de pasajeros. Entonces, pero fíjate, hablando de NPS, en Aeroméxico durante el COVID incrementamos el NPS 11 puntos. Eso es brutal. O sea, que viajando como se viajaba, recordáis, ¿no? La cantidad de Todo controles, el tiempo la tal, mascarilla. Yo me comí varias la veces en México. mascarilla, que ya lo que le faltaba, ¿no? A la experiencia de vuelo. Ya encima estar ahí, tal. Ahora A pesar de la gente todo se echaba a ello, dormir, la mascarilla se iba. se iba, ¿no? Pero es que era súper retador, ¿eh? Era imposible. Era súper. Yo me acuerdo además y le mando un abrazo ahora que si ve el podcast, con Arturo Duarte, era el director de seguridad en Aeroméxico. Arturo y yo nos encargamos de montar lo que llamamos el plan de choque y de rediseño de la experiencia y de seguridad, evidentemente, de los pasajeros con el COVID. Y tuvimos que cambiar un montón de cosas para que la gente pudiese volar, ¿no? Que tú mejores 11 puntos, a pesar de la cantidad de dificultades que metíamos, pues se basaba en intentar ser humano, comunicar el porqué. Oye, te estoy hoy haciendo pasar por esto porque hay una razón, ¿no? Y ahí lo vivimos, pero paramos todo. Yo en aquella época además llevaba la responsabilidad sobre los salones Premier, los salones VIP. Sí. Y claro, de un día para otro ya cerramos, no sabemos cuándo íbamos a abrir, sacando las cajas allí. Qué horror. Sí, oye, sacar todo, lo perecedero y sacar todo. Pena. ¿Y qué hacemos con ello? Pues lo que podamos, pero hay que sacar todo. Qué porque- época más dura. Sí, sí. ¿Hay algún momento que te lleves en el corazón de ahí? Yo creo que sobre todo esos momentos demuestra cómo la gente, cuando hay una situación súper estresante, súper desconocida, y no es teoría barata, da lo mejor de sí mismo para intentar salir de eso, que te lleva la ola, ¿no? Y yo creo que en aquella época, desde luego los equipos que trabajaban conmigo, o sea, no mis equipos, sino por supuesto los pares, eh, pues se trabajó por intentar primero mantener el negocio, porque claro, tú además aerolíneas es una industria, bueno, pues ya se vio, ¿no? Cuántas aerolíneas tuvieron que entrar en Chapter 11 y lo que fue de difícil sobrevivir en esa época, pero, pero fíjate, los resultados te dicen que cuando tú pones foco en intentar, oye, llevar esa situación, el cliente El lo mercado de entiende. recompensa. El cliente lo entiende. Que muchas veces digo, es que el cliente entiende que falles, el cliente entiende que estés, ¿vale? Pero tienes que demostrar una actitud de, oye, joder, que estoy pensando en ti, que estoy intentando hacer lo mejor para ti, ¿no? Y ese yo creo que fue un buen ejemplo. Estás escuchando Conexión CX, el podcast donde la experiencia de cliente se convierte en conversaciones reales. ¿Te gustaría participar y compartir tu visión? Contacta directamente con Nanes o Agustín a través de sus perfiles de LinkedIn o escríbenos a dec@asociaciondec.org. Oye, vamos a cambiar Venga. de sector. ¿Te consideras un radical? Un radical libre. Es un radical libre. Hombre, objetivamente no, porque o sea, me hunden la fama si digo ahora que sí soy radical, ¿no? ¿Qué es Pero- ¿cómo es? Radical. Radical Client Perspective. No, Radical Client Perspective es un concepto que hemos generado en BBVA para alojar la estrategia de cliente, ¿no? Y la palabra más bonita de las tres palabras es radical. ¿Por qué? Porque lo que busca es reinventar la manera en la que nos relacionamos con los clientes de una manera radical y reinventar la manera en la que entendemos al cliente en el banco de una manera radical, ¿no? Ese es el gran componente diferenciador, que además es un elemento clave en la estrategia del banco a 5 años, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, toda la estrategia de cliente incorporada, o sea, incluida lo que nosotros entendemos como Customer Experience, vive dentro de ese concepto de radical. Pero creo que los responsables o las responsables de experiencia de cliente sí tenemos que tener un punto radical, o sea, radical de cambio, porque si no intentas transformar radicalmente, no tiene mucho sentido nuestra función en el banco o en la empresa. Vale. Bueno, no te quiero. No, yo es que quería ahora enfocarme más en su rol de presidente de DEC México y quería ver si tenía o si puede hacer highlight las diferencias culturales Ah, sí, sí las entre hay. España y México. Sí, Es sí muy las hay. diferente la experiencia de cliente en España y en México. Mira, hay un
menciono, son socios de la asociación y buenos amigos nuestros, que es Ipsos, y tienen un estudio que dice que el 70 y tantos % de los clientes mexicanos priorizan el trato cálido frente a otras variables, y el 50 y tantos % de los clientes españoles priorizan rapidez, eficacia y eficiencia. ¿Sí? Y esto es real. O sea, las expectativas, ¿no? Y el ranking de qué es más importante y qué menos en la interacción con una marca, en las geografías cambian. Hay un concepto, a mí me encanta de México, que es lo de la tropicalización, ¿no? Por ejemplo, en el banco, en mi empresa o en empresas globales, tú puedes hacer una estrategia global, pero luego tienes que tropicalizar, especialmente si hablamos de cliente, a, a la cultura local. Entonces, hay diferencias. Pues este es un ejemplo nada más, ¿no? Pero sí hay diferencias en el cliente, en cómo se comporta y en ocasiones en cómo enfocar las estrategias, que luego hablamos de ello. Pero yo creo que México es un país, primero es un país bárbaro, yo siempre lo digo, que mis hijos son medio chilangos, yo me considero medio chilango, si me lo permiten, me siento muy unido a México, es un honor dirigir DEC allí en México, y México yo creo que debería ser o podría ser potencia mundial hablando de Customer Experience, precisamente por en la parte de humanidad lo llevan en su DNA, en México lo llevamos en el DNA, el trato humano, el trato cálido. Todo Latinoamérica, Todo ¿eh? pero México, que yo hablo de lo que he vivido en primera Sí. persona, es brutal. Hay una cosa que en México, en muchos proyectos de experiencia cliente en México, en unos casinos que trabajamos, Casinos. sí, casinos, y es increíble la conexión que hay entre los empleados y los clientes, y no la he visto en ningún sitio. Mira, una anécdota, había una que vendía cartones de bingo ahí en el casino. Bueno, pues tuvo un bebé. Bueno, pues los clientes recaudaron dinero entre todos para comprarle la canastilla, pagarle los gastos de parto a Qué a la chica. bueno. Sí. O sea, eso en España es No. impensable, Sí. ¿no? Porque de verdad es que tienen un trato humano con los clientes que increíble, ¿no? Y ahí, como dices, tiene gestos o hay dinámicas o hay hábitos que yo creo que se han perdido en este lado del mundo, y que son recuperables si hablamos de humanidad, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo vemos, te pongo un ejemplo, cómo vemos el tema de arrancar una reunión dedicando 2 minutos? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana y tal? En España lo vemos pérdida de eficiencia, ¿no? Estás quitando 5 minutos a la sesión. Yo lo que he aprendido, porque he desaprendido muchas cosas en México y sigo desaprendiendo, y de otras geografías, que tengo la suerte ahora con el banco de tratar a otras geografías, pues yo creo que hace mucho más eficiente una reunión arrancando así que no arrancando así, ¿no? Y esas cosas las hemos perdido de este lado. Y todo el desarrollo de experiencia de cliente, donde, por supuesto, bueno, con todo el equipo de DECO, con Marta, que Nanes la conoces muy bien, Marta Santiago, como directora general, y todo nuestro equipo allá, todos nuestros socios, sabemos que hay una oportunidad enorme de desarrollar experiencia de cliente como disciplina en México, pero hay una base que es muy rica de trabajar, que es esa parte, ¿no? Luego se puede Sí, trabajar que es la otras parte muchas además cosas, que es la parte que no innata se puede improvisar. y que es complicada de desarrollar cuando no lo tienes desarrollado dentro de tus equipos, ¿no? O de tu cultura, ¿no? Muy bien. Oye, ahí yo siempre que escucho conferencias tuyas o que te he escuchado esos temas, de las cosas más interesantes me parece cómo explicas el modelo de gobierno de experiencia de cliente en una empresa, ¿no? Además, Sí, has sí. estado en tantos sitios, empresas tan diferentes. Para ti, ¿cuál es la clave a la hora de organizar la experiencia de cliente en una compañía? Ok. Mira, yo creo que no hay modelo perfecto, porque depende de muchas cosas. O sea, dónde alojas experiencia de cliente, quién la lidera, de quién depende, qué funciones tiene. Depende de muchas cosas, porque depende del nivel de madurez de la organización, ¿no? Depende de la ambición con la que quieras arrancar esta función. Depende de los roles que también tú tengas para liderar la función. Depende de los partners internos con los que arrancas. O sea, depende de muchas cosas. Eh, yo he vivido de todo. He vivido áreas de experiencia de cliente que estaban en el comité de dirección. He vivido áreas de experiencia de cliente que dependían de comercial. He vivido áreas de experiencia de cliente que no existían, pero que se empezó a hacer la transformación desde operaciones, como es el caso de Aeroméxico. Entonces,
tantas opiniones y tantos modelos, ¿no?, como nos queramos imaginar. Lo que sí, sin duda, perdona, Nanes. Que se moje, ¿no? Sí. Claro, No. es que estás siendo muy ambiguo. Aquí No. queremos concretar un Mira, poquito. da- Y da- también que nos digas, o sea, la función principal que debe tener un directivo de CX y a quién tiene que reportar. Por ejemplo, en DEC, nuestro punto de vista es que CX debe de reportar al CEO o Mira. al Hay un estudio por ahí de Gartner que dice que cuando el CX depende del CEO, mejora creo que es un 27% los resultados de cliente. Pero la duda es el huevo o la gallina. O sea, por reportar Claro. al CEO consigues eso, o el hecho de que lo estás haciendo también hace que reportes, ¿no? Yo creo que es mucho más importante reportarle, o sea, pues si puede ser al CEO, ok, o si puede ser a otro director general que le apuesta a esto también. Sí, me explico. O sea, el tema es que realmente el impulsor de la función se lo crea, tenga el impulso. Hace un par de días tomaba café con una colega de otra industria de seguros. Pues me comentaba que la función me ha ido a caer en un sitio donde, claro, el que tiene que impulsar no tira, no jala. Entonces, ¿qué más da del rol que dependas, ¿no? Yo Depende sí más creo, la persona, a lo mejor. sin que- ninguna duda. Es verdad, como dice Nanes, o sea, tú tienes que tener un nivel de influencia en la organización. Claro. Entonces no puede ser una actividad Claro. secundaria. Es que, Porque- claro, es que si no terminas siendo el que pones los cafés Claro. para llevarte bien con los demás, porque si no estás aislado. Totalmente. Tienes que tener pero a veces tú puedes depender de un área que te genera tal tracción Mm. que es ahí donde tienes que estar. Y eso depende. Yo siempre lo digo, por ejemplo, si tu función es mucho más centrarte en resolver problemas, o sea, estás en una empresa, una industria donde tienes una tasa de dolor del cliente alta y vas a tener que tocar muchos procesos, operación, pues a lo mejor tiene más sentido que estés más cerca de esos equipos de operación. Si estás trabajando más propuesta de valor, Sí. diferencial, pues puedes estar más cerca de los equipos Sí, a lo de mejor cuando comercial, los de retos son más marketing. operativos, ¿no? Eso Porque lo es. que se trata sobre todo es de reducir los detractores, ¿no? Y mejorar procesos y la operativa y el servicio básico. Puedes estar en un nivel más operativo. Si realmente quieres convertir CX en una palanca de diferenciación, pues tienes que estar a un nivel más estratégico, ¿no? Totalmente. Esa puede Vamos, ser eso la- ya lo decía mi abuela, que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Sí. Es así, ¿No? es así, total. Y al final, que me preguntaba Hernández, Esto se va a quedar de... ese se va a quedar de claim, de título- resumen de del la título del entrevista. podcast. Es el de resumen de la entrevista. A ver, muy buena, muy buena. Pero fíjate, sí, yo creo que hay como tres funciones, me decías, ¿no? Mm, O sea, una es, experiencia de cliente, desde mi humilde punto de vista, tiene que ser el área que mejor conoce al cliente en la casa. Entonces, tú tienes que estar organizativamente ubicado en algún sitio donde esas funciones vivan contigo o estén muy cerquita de ti para poder consolidar esa función. Cerca de equipos de data, cerca de equipos, ¿no?, de analítica de cliente, de comportamiento. O viven contigo o son primos hermanos, con lo cual esos tienen que estar al lado. En segundo lugar, tú tienes que estar muy conectado con las áreas que trasladan o traducen el propósito de la marca al valor que el cliente vive, ¿no? Entonces, y tercera, tienes que tener capacidad de ejecución. Si te quedas en un vendehumos, pero tú no eres capaz de entregar y ejecutar, no tiene ningún sentido, con lo cual también necesitas... Entonces, asegurando esas tres vistas, ¿dónde ubicas CX dentro de la organización? Ahí donde yo creo que hay más margen, que no hay una teoría única, pero... Y después, fíjate, hay una cosa que yo creo que es aún más importante que la ubicación, que es cómo interaccionas con las otras áreas, ¿no? Yo me acuerdo de un director de experiencia de cliente de una entidad financiera y que en un congreso de, ¿no?, me lo encontré y me decía, yo es que, por lo que veo, la experiencia de cliente realmente, el único campo que le veo es voz de cliente, ¿no? Y yo decía, claro, es que lo que pasa es que está en una organización tan funcional que no puede activar nada. Entonces, al final, se refugia en la voz del cliente porque es lo único que experiencia de cliente puede hacer solo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajamos contigo en Orange, a mí me gustaba mucho la estructura que tienes en Orange de los embajadores, ¿no? Que había equipos de experiencia de cliente en todas las unidades de negocio. Y tú realmente, pues lo que hacías era que... Cuéntanos un poco cómo era esa organización que tenías en Orange. Sí, que también no es una... O sea, no es ni mejor ni peor que en otras organizaciones. es la Porque que se adaptaba. es la que se adaptaba en aquel momento para generar tracción, que efectivamente Tenías pues, una comunidad de embajadores. había una comunidad de embajadores que eran un poco, eran nuestra interlocución, ¿vale? Dentro, por ejemplo, ahora en este modelo Tú tenías RC, tu equipo propio que dependía de ti jerárquicamente y después tenías como embajadores de experiencia de cliente en los efectivamente, distintos negocios. eso es. Y eran el espejo, ¿no?, del equipo, vamos a decir, más global en áreas Entonces, por clave ejemplo, cuando como se diseñaba un operaciones. producto, eran los que hacían el diseño de la experiencia, lo hacían ellos. Vosotros les Sí, apoyabais
Eso es, pero luego si había que llevar estrategias de cambio en operaciones o en red o en call center, pues ese era el nexo de unión. En Radical Client Perspective, como comentábamos antes, en el banco también tenemos responsables de esa función en las distintas áreas, en fraude, ¿Y cómo consigues que esté en una empresa donde no hay muchos creyentes en esta disciplina? ¿Cómo consigues posicionar CX en la estrategia de una empresa? eh, Te lo digo porque, claro, aquí estamos hablando de empresas que creen y que tienen departamentos de CX que están funcionando. Pero total. aquellos que lo tienen más difícil, Primero, un consejo o dos bueno, tips. yo creo que nuestro rol tiene que tener una visión de empatía doble. O sea, empatía hacia el cliente, porque al final debemos ser los mejores conocedores del cliente. O sea, si hay alguien que pone ejemplo de lo que el cliente vive, debemos ser nosotros, Sí. pero también empatía hacia la propia organización. ¿Sí? Es muy fácil hablar desde la barrera. Yo he tenido la suerte de combinar funciones de estrategia y de operación. Entonces, es muy fácil ir a un director de call center y decir, oye, hay que mejorar la experiencia del cliente cuando llama, porque mira, yo llamé ayer y me pasó esto. O fíjate que volé y me pasó, tuve un problema con una sobrecargo. Desde la barrera es fácil, cuando uno está llevando la función no es tan sencillo. Entonces yo creo que hay que tener, Porque tú en sí, Aeroméxico llevabas la experiencia de cliente y llevabas el servicio. O sea, tú al final de hecho empecé llevando el servicio tenías que dar ejemplo. Era claro, que eso, hablando de organización, y lo comentaba Agustín, yo creo que es una muy buena recomendación. Yo, cuando me preguntan por una organización de CX, depende del contexto, pero es muy sano que los equipos de CX lleven alguna función también operacional, por lo que tú dices, por dar Si no, ejemplo. acabas siendo un predicador. Sí, oye, pues llevas el call center, o llevas el área de reclamaciones, o llevas Y tienes contacto directo con el Sí, cliente. sí, sí, porque es una manera de decir, oye, lo que predicas lo ejecutas, tío. Y Que entonces lo vives, lo claro, vives, ¿eh? claro. No, creo que era Einstein, ¿no? Decía, no hay mayor enseñanza que dar ejemplo o algo así. Es que es real, ¿no? No es tan bueno como el de tu abuela, pero pero es parecido. Y es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que eso es muy, muy sanote. Ahora, ¿cómo conseguir ese alineamiento y tal? Yo creo que uno es la propia aproximación. O sea, entiendo al cliente, entiendo la organización y hago match. Luego, tienes que ser capaz yo creo que la voz de cliente es una gran herramienta, pero no la voz de cliente como encuestas, o sea, que va de otra liga. Sí. O sea, el conocimiento integral del cliente, eso sí, ¿no? Integrar toda. Que seas el equipo que conoce mejor al cliente. Y eso tú seas capaz de traducirlo a insights y a directrices concretas que las áreas de la empresa las puedan digerir. O sea, nosotros, pues, si vas a un equipo como fraude o vas ¿no? y traduces lo que el cliente está diciendo cuando interacciona en la gestión de un crédito a temas accionables que en su área puedan ser de valor para que mejore cosas, eres un partner fantástico. Si estás hablando de que el NPS se ha movido 3 puntos o 4, pues estás en un discurso que está muy alejado de. Entonces, no estás siendo empático con la Ya. parte de la derecha, ¿no? Vale. Oye, y ya terminando, ¿cuáles serían las cualidades de un director, una directora de experiencia de cliente en una gran empresa? ¿Qué le pedirías tú a ese perfil? Pues yo creo, lo hemos hablado. Aparte de Es ser justo esto. Yo empático. creo que tienes que tener visión estratégica, porque al final tienes que dar una claridad de traducir de una manera más sencilla una estrategia clara, ¿no? ¿Qué es experiencia de cliente dentro de la compañía? Tienes que tener la sensibilidad operativa, lo que estamos hablando. Oye, entender que Sí. imposibles todos podemos poner en un PowerPoint. Y luego, para mí es muy importante que tienes que tener una visión muy práctica de ejecución. Es decir, oye, a lo concreto y a aquello que puedas implementar, ¿no? Creo que esas tres. Y Una sí, mezcla entre persona de acción y de reflexión. sí, sí, sí. Y esa es una muy buena combinación y a veces difícil de encontrar en el Y mercado. muy influyente, ¿no? Y muy influyente, sí, de verdad, tienes que tener luego habilidades blandas de ser capaz de alinear a No las puedes ser un distintas talibán, tienes áreas. que ser flexible, tienes que saber adaptarte, Sí, pero también tenemos que tener creernos el influencia. rol de que somos, o sea, experiencia de cliente, somos expertos de experiencia de cliente. Yo decía, experiencia de cliente es sentido común, bueno, fine.
Entonces no haría falta, ¿no?, en las organizaciones, porque yo doy por hecho que todo el mundo tiene sentido común Aunque en es las el menos empresas. común de los sentidos. Eso es. Eso es. Oye, Sí. pero yo no... Tú Hoy he desayunado Estamos chascarrillo. con los Sí, refranes, perdonad, con los perdón. refranes, ya me veo. estás dando una máster, Hala. vamos. Es verdad que las apelaciones al sentido común son peligrosísimas, Sí, Sí. porque cada uno tiene el suyo. tiene suyo. Entonces, o sea, tú al final, si quieres tener el rol de guía, también tiene una responsabilidad. Tú estás poniendo sobre la mesa conocimiento del cliente y diciendo, oye, esto es lo que donde tenemos que enfocar la estrategia para tener un cliente más vinculado, más fidelizado. Ya. Oye, y si no aciertas, Ya. pues que venga el siguiente, ¿no? Pero tú eres el experto de eso, de generar esos modelos de entendimiento del cliente, de ayudar a las empresas a dónde hay que tocar, dónde no hay que tocar, de apoyar en la transformación cultural de tu organización. Y ese es nuestro rol. Muy bien. Oye, pues estaríamos aquí hablando con David horas, Haríamos, porque es todo interesantísimo. sí, Pero un todo podcast eterno. todo tiene un fin en la vida. Es que da gusto estar con personas que no te dan respuestas de libros, sino de vivencias y de Muy aprendizajes, bien, oye, David. pues Muchísimas ha sido gracias. un placer hablar contigo. Bueno, ya nos tienes que contar más cosas, un libro que estás sacando, que tienes ya en el horno, y en el que hablas de estas cosas y de muchas más. Y nada, pues encantado de haber estado contigo. Pues un placer. Y a todos los que nos están escuchando, pues muchísimas Seguir- gracias por llegar hasta Seguiremos aquí. trayendo invitados a Sí, Conexión y CX. como se dice, pues seguidnos, suscribiros al canal, nos seguís, nos recomendáis y estaremos aquí pronto con Sí, nuevas con historias de nuevos cliente y con nuevos líderes de experiencia de cliente que Así nos es. cuenten su vivencia. Así que muchísimas Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la seguimos en contacto. próxima. Adiós. Gracias. Esto fue Conexión CX. Si te gustó, compártelo y síguenos. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, ya estamos conectados. Nos vemos en el siguiente episodio.